Entonces ahora vamos a ver algo que es muy importante en la química, que son los enlaces. ¿Listo? Vamos a ver los tipos de enlaces, vamos a ver qué es y bueno, vamos a hacer preguntitas. Entonces vamos con enlaces. ¿Listo? Entonces, el enlace es una fuerza que mantiene unidos dos o más átomos iguales o diferentes, no va a importar, y que forman una molécula. Acuérdense, la unión de dos o más átomos es lo que me da a mí la molécula. ¿Listo? Siempre, por eso mi insistencia de brindar los electrones de valencia siempre se da entre los electrones de valencia o los del último nivel de energía. ¿Listo? Y siempre buscan cumplir la regla del octeto. ¿Cuál es esa regla del octeto? La regla del octeto dice que los átomos tienden a perder o ganar o compartir electrones. Eso depende del trato que hagan. En forma tal que queden con 8 electrones en su último nivel. Es decir, que el objetivo de la vida es que queden con 8 electrones en el último nivel. Ese va a ser su objetivo. Y esa configuración les da gran estabilidad, ¿sí? Yo siempre lo comparo mucho con el matrimonio, ¿sí? Supongamos que el objetivo de las personas, suponiendo nomás, es casarse, ¿sí? Y que al casarse les dan gran estabilidad. Eso es así, la ley del octeto. ¿Listo? ¿Qué pasa? La regla del octeto no se cumple ni en el hidrógeno ni en el helio. ¿Por qué no se cumple ni en el hidrógeno ni en el helio? Porque ellos, si ustedes se acuerdan de la tabla periódica, esto empieza algo así, y aquí está el periodo 1, y aquí 2 y todo. En el periodo 1 únicamente tenemos al hidrógeno y al helio. Y acuérdense que el periodo 1 tiene aquí, tiene un orbital, únicamente le caben 2 electrones. Es decir, que ellos son estables únicamente con 2 electrones. ¿Listo? Ahí, digamos que no aplica la regla del octeto, sino solo 2. ¿Por qué? Porque no caben 8 electrones. Adicional a eso, acuérdense que los enlaces no van a funcionar en el grupo 8A, es decir, en el grupo de los gases nobles. ¿Por qué no funciona en el grupo de los gases nobles? Porque el grupo 8A ya tiene 8 electrones en su capa de valencia, es decir, que no necesita un electrón más, ¿sí? Por eso los gases son nobles, ¿ya? Porque ellos ya están completos, y hace referencia, por ejemplo, a la nobleza de esas personas que no se juntaban con nadie y lo miraban a todo el mundo por encima del hombro. A eso hace referencia a los gases nobles. Ellos ya tienen 8 electrones sin necesidad de juntarse con nadie. Entonces, pues, ya cumplen la ley del octeto por sí. Entonces, los gases nobles no hacen enlaces. Entonces, aquí hay un resumen súper chévere de cuáles son los enlaces químicos, ¿ya? Igual los vamos a ver uno a uno. Entonces, nosotros tenemos un enlace iónico, un enlace covalente y un enlace metálico, ¿sí? El enlace covalente es el enlace más común de los elementos que nosotros tenemos sobre la Tierra, de las moléculas que nosotros tenemos sobre la Tierra. ¿Listo? Pero todo se ve, todos los enlaces. Los covalentes se pueden dividir por 2 características: por la cantidad de electrones que comparten o por sus características. Se pueden dividir por la cantidad de electrones que comparten en sencillos, dobles, triples, y por sus características en polar y apolar. Yo ahorita los vamos a ver, ¿listo? Entonces, el enlace iónico. ¿En qué consiste el enlace iónico? En el enlace iónico hay una transferencia o robo de electrones. ¿Qué quiere decir? Que el electrón
que el átomo que tiene más electronegatividad, que es más fuerte, coge y le quita electrones a el otro átomo que es más débil. Como todos quieren cumplir la regla del octeto, pues ese débil se junta al más fuerte, ¿ya? Pero ese fuerte es el que le roba, el que se lleva. Yo siempre comparo el enlace iónico como los matrimonios antiguos, ¿sí? Como que, bueno, el hombre era el que ponía la casa, el que trabajaba, el que tenía todo el poder, y pues la mujer para estar estable tenía que casarse y tenía que estar ahí dedicada a que él la robara, que él le cogiera pues toda su vida y la dedicara a él. Ese es el enlace iónico. Se une por fuerzas electrostáticas, es decir, por diferencias de carga, positivo llamada negativo, y por eso corta. Cuando se rompe el enlace iónico forma los iones, que ya vimos que son los iones. ¿Listo? Se forman entre átomos cuya diferencia de electronegatividad sea mayor a 1,7. Entonces, este es un cálculo que podemos hacer. ¿Qué es una diferencia? Pues una resta. Entonces, la electronegatividad está en la tabla periódica. No se la tienen que aprender. ¿Listo? Pero cuando la tienen, cuando las pruebas del ICFES se necesita, se las dan. Y si ustedes hallan la diferencia y esa diferencia es mayor a 1,7, fijo, estamos hablando de un enlace iónico. Siempre se va a dar entre los grupos 1 y 2A de la tabla periódica con los grupos 6 y 7A. Con los del 8A, no. Acuérdense que los del 8A ya están completos. Entonces, si uno pudiera ver el enlace iónico en este super esquema de la tabla periódica, siempre se van a dar entre los elementos que están acá con los elementos que están acá. Siempre ese se da el enlace iónico, excepto los del grupo 8, porque son los gases nobles que no se meten con nadie. Así yo puedo diferenciar un enlace iónico. ¿Qué conocemos comúnmente del enlace iónico? La sal de cocina, que todo el mundo tiene en la casita, ¿sí? En el salero con la que cocina, ¿ya? ¿Cómo es la sal? Es el NaCl, ¿sí? Si se acuerdan, por ahí los que me estaban diciendo nomenclatura, pero esto es inorgánica, esto se llama cloruro de sodio, ¿listo? ¿Qué pasa con el NaCl? Que se une mediante un enlace iónico. ¿Qué pasa? Como para dibujar los átomos uno se demoraba mucho tiempo, porque si dibujaba todos los electrones, todos los niveles de energía y todos los electrones, entonces a un señor Lewis se le ocurrió inventarse o hacer los dibujos con los símbolos del X. Entonces él que dice, yo cojo el símbolo de cada elemento y les dibujo la cantidad de electrones de valencia que tiene. En este caso el sodio tiene un electrón de valencia. Acuérdense que el sodio está por acá en el grupo 1A y tiene un electrón de valencia. Y el cloro está en el grupo 7A, o sea que tiene 7 electrones de valencia. Es decir, que este es el que más fuerza tiene. Acuérdense que en la tabla periódica el que está más hacia la derecha y más hacia arriba tiene más electronegatividad. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este se va a venir, el cloro va a decir, venga que usted me sirve, y le va a robar los electrones al sodio. ¿Listo? Y cumplen ya juntos la regla del octeto. Yo tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la estructura de Lewis siempre se dibujan los electrones de a parejitas. ¿Listo? Siempre. Acuérdense que los electrones siempre van apareados, de a parejitas. ¿Listo? Si llegara el caso de que me sobraran otro electrón, entonces ese otro electrón tendría que hacer enlace con otro compuesto. ¿Sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Si no, pues ya cumplimos la regla del octeto. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando un enlace iónico se rompe, el que tiene más fuerza, es decir, el cloro, se queda con todos los electrones. Y el sodio
pierde el electrón, ¿sí? Entonces el sodio va a quedar cargado positivo y el cloro va a quedar cargado negativo. ¿Listo? Acuérdense que el sodio, si lo dibujamos otra vez, tiene 3 niveles de energía. En el primero tiene 2 y en el segundo tiene 8, ¿cierto? Y aquí va a tener 1, ¿ya? Entonces, cuando le roban este electrón y el cloro se lo lleva, igual él queda estable, cargado positivamente, porque queda cumpliendo la ley del octeto. Y así es que las sales son solubles en el agua. Si yo pudiera ver una sal en el agua, tendría el sodio separado y el cloro separado. Si ustedes se acuerdan, en la primera clase vimos una solución de sulfato de cobre, si no estoy mal, y estaba así, separadito. ¿Listo? Siempre forman iones. Acuérdense que el catión es el que tiene la T, que es la carga positiva, que esa es la memotecnia, y el anión es el negativo. ¿Listo? ¿Qué propiedades tienen esos enlaces iónicos? Son sólidos de elevado punto de fusión y ebullición. Luego vamos a ver punto de fusión y ebullición, pero acuérdense que el de fusión es cuando pasamos de sólido a líquido y el de ebullición de líquido a gaseoso. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando calientan la sal, si la pudiesen calentar, no van a lograr derretir la sal porque tienen un punto de fusión muy alto. ¿Listo? Entonces, con esos compuestos es más fácil hacer la solución en el agua, que es la siguiente que viene. Son solubles en el agua, en su mayoría son solubles en el agua, son compatibles. Y conducen la electricidad cuando están en el estado líquido o en disoluciones acuosas. Pero en el estado cristalino no. Es decir, si usted pone un vaso, ¿sí?, de plástico, lo pone solo con sal sólida, ¿ya?, y le pone un cablecito acá que le pase corriente y lo agarra de acá, por favor no hagan esto en sus casas, solo es para la explicación, no les va a pasar corriente. ¿Por qué? Porque estos no conducen, ¿ya? Pero si yo cojo la salecita y la pongo en agua, el agua con los cationes y los iones va a ser un gran conductor de electricidad. ¿Listo? Entonces, en solución sí conducen, en estado sólido no conducen la electricidad. ¿Listo? Y al intentar deformarlos se rompe el cristal, son frágiles. ¿Listo? Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo la sal y trato de deformarla así, como si yo quisiera coger como un caucho, como una pelota desestresante, no, ella se va a romper, se va a fisurar. Esas son las características de los compuestos que están unidos por enlace iónico. Por otro lado tenemos el enlace covalente, ¿sí? Entonces, en el enlace covalente ya no hablamos de robo de electrones, ya hablamos de que comparten electrones. Entonces ellos dicen, no, mira, yo tengo 6 electrones y me hacen falta 2, a ti también te hacen falta, y entonces se unen y comparten electrones. Yo lo comparo siempre con un matrimonio más de esta época, ¿sí?, donde es como de mayor acuerdo, como que bueno, listo, venga, parcero, hagamos este trato y compartimos electrones. ¿Listo? ¿Qué pasa? La diferencia de electronegatividad es menor a 1,7, incluso es 0, a veces puede ser 0, ¿cierto? La electronegatividad es muy similar, entonces por eso es que comparten, porque uno no tiene más poder que otro. ¿Listo? Y se da entre los grupos diferentes, entre todos los grupos de la tabla periódica, excepto el 1A, el 2A y el 7A. ¿Por qué? Porque de ahí se forman los enlaces iónicos. Ahora, si yo junto uno del 1A con uno del 2A, me forman 3 electrones de valencia, eso no alcanza ni para nada, para alcanzar los 8. Entonces por eso esos no se juntan entre sí, porque no alcanza. Además, la electronegatividad es muy poca como para yo poder arrastrar el electrón del otro átomo. ¿Listo? Acuérdense que vimos en el cuadrito que el enlace covalente se podía dividir. Entonces lo podemos dividir en polar y lo podemos dividir en apolar. Entonces, ¿qué quiere decir polar?
polar es que se da entre átomos diferentes, ¿sí? Esta molécula que yo les dibujé acá, también muy parecida a la estructura de Lewis, es el dióxido de carbono, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, dióxido de carbono botamos nosotros cuando respiramos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El carbono está en el grupo 4, es decir, que tiene 4 electrones de valencia, ¿sí? Y el oxígeno está en el grupo 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí me le hace falta 2, 4. Un electrón, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a juntar con un oxígeno y se va a juntar con el otro oxígeno por el otro lado. Y todos van a quedar con 8 electrones en su último nivel, ¿sí? Como les decía, si por ejemplo acá le va a sobrar, entonces pues se va a juntar con otro átomo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo cuento? Entonces yo digo 1, 2, 3, 4 y tengo que contar exactamente todos los otros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el del carbono. El carbono está unido con los dos para formar la regla del octeto. Acuérdense que el carbono está en el grupo 4 y tiene 4. Y el oxígeno está en el grupo 6 y tiene los 6. ¿Listo? Está en el grupo 7, perdón, y tiene los 7. Entonces, ¿por qué es polar? Es polar porque el oxígeno, si nosotros lo miramos en la tabla periódica, ¿ya? El oxígeno está más acá que el carbono. Es decir, que el oxígeno es más electronegativo, pero no tanto. Entonces, va a jalar los electrones y va a formar una pequeña carga hacia un lado. Esa carga hacia un lado, el estar jalando más hacia un lado, es el polo. ¿Sí? Polo es que yo voy jalando más hacia un lado. Hagan de cuenta que es como una competencia si agarraran la cuerda y va jalando más hacia un lado que hacia el otro. ¿Listo? Pero no es tan marcado como en el sodio y el cloro que se lo quitaba. En cambio, tenemos enlaces apolares que son entre átomos iguales. Aquí tenemos varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno lo traje porque el hidrógeno tiene un enlace, un electrón de valencia y un electrón. Ellos únicamente con el 2 ya alcanzan el equilibrio, ¿cierto? Porque solo tienen un orbital. Acuérdense que está en el periodo 1. Y ya, entonces por eso es que nosotros encontramos especies H2. Lo mismo el cloro forma Cl2, el flúor F2 y el oxígeno, que es el que respiramos nosotros, tienen O2, ¿sí? Entonces pasa exactamente lo mismo. Van a compartir el par de electrones, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando, entonces ya puedo decir que apolar es entre átomos iguales. ¿Por qué? Suponga que el cloro jala al otro cloro, pero ellos dos tienen la misma fuerza, entonces no se van a mover ni para un lado ni para el otro. Y por eso se llama apolar, porque no genera ningún polo. ¿Listo? Ahora sí, dijimos que también se dividan en sencillos, dobles y triples. Entonces, sencillo es cuando comparten un par de electrones, doble cuando comparten dos pares de electrones. ¿Listo? Es así. Polar, diferentes, apolar, átomos iguales. ¿Listo? Igual, siempre la diferencia de electronegatividad va a ser menor a 1,7. Siempre va a ser menor a 1,7. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los compuestos que se forman por enlace covalente? Por ejemplo, ustedes están viendo ahorita muchos en química orgánica en el colegio. Todos esos entre carbono, carbono, carbono son enlaces covalentes. ¿Listo? Entonces,
son gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión, es decir, que es más fácil volverlos líquidos o volverlos gas. La mayoría son insolubles en disolventes como el agua. ¿Por qué? Como les hablaba, por ejemplo, los orgánicos tienen la cadena de carbonos. Eso es muy grande para ser disuelto en el agua. No son químicamente compatibles. Cuando veamos soluciones van a ver que lo polar disuelve lo polar y lo apolar disuelve lo apolar. Entonces, en este caso, ellos casi no son solubles en el agua, no todos. Las disoluciones acuosas son malas conductoras de la electronegatividad porque no contienen partículas cargadas. Es decir, que cuando yo echo alguno de esos compuestos en agua, no se forman iones y por lo tanto no conducen bien la electricidad. ¿Listo? Por ejemplo, si yo cojo el aceite, que es una sustancia con unidad con enlace covalente, no me va a transportar la electricidad. Es muy difícil. ¿Listo? Y entonces ahí uno siempre se pregunta, oiga, ¿cuál será el enlace más fácil de romper entre el iónico y entre el covalente? Entonces, acuérdense siempre del matrimonio, ¿sí? Entonces, cuando una persona está aburrida, ¿cierto? Y está mal, y está ahí como por obligación, pues si viene otro y le pinta pajaritos, se va. Por esa razón, el iónico es mucho más débil, porque casi que estamos obligados a estar ahí. El iónico es más débil. El covalente es más fuerte. La piel, todo lo que hablan ustedes de célula, cuando ven teoría celular, el cabello, todo esto son enlaces covalentes, enlaces de carbono-carbono. ¿Listo? Y por último está el enlace metálico. Entonces, ¿qué pasa con el enlace metálico? Indiscutiblemente se da entre metales, entre compuestos metálicos, entre los no metales no. ¿Y qué es lo que pasa? Se forma una nube de electrones entre los núcleos positivos, entonces hay una acomodación y lo que pasa es que se forman los núcleos positivos y los electrones de valencia forman una capa alrededor de ese núcleo y forman como una rejilla. ¿Ya? Esos son los enlaces metálicos. Se los cuento porque están los libros. Más preguntas de enlaces metálicos en la prueba Saber 11 no he visto, no han salido. ¿Listo? Entonces miren, están así con la densidad. ¿Listo? Entonces, para resumir, porque esto es importante, acuérdense que los enlaces polares siempre son entre átomos diferentes. ¿Por qué? ¿Sí? Porque siempre uno va a tener más electronegatividad que el otro. En este caso el oxígeno tiene más electronegatividad que el carbono y se va a ir hacia ese lado. ¿Listo? Entonces digamos que si uno pudiera ver los electrones están así como hacia un ladito. ¿Listo? Siempre imagínenselo como si estuvieran dos equipos jalando de una cuerda. Si hay uno que tiene más fuerza, pero no tanta, la gente del equipo más débil está como hacia un lado y la gente del equipo más fuerte está como hacia allá. Y el apolar siempre es entre átomos iguales. La electronegatividad de este cloro es igual a la electronegatividad de este cloro. La electronegatividad de este flúor es igual a la electronegatividad de este flúor. Es decir, cuando yo resto una de la otra, siempre me va a dar la diferencia cero. Es decir, que no genera ningún polo. No está ni aquí, ni está allá. ¿Listo? Ese es todo el tema que tenemos con enlaces. Enlaces es común que lo pregunten en las pruebas de Saber 11. Entonces es importante que les quede claro el concepto. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que hasta acá termina la parte teórica de los enlaces. Espero pues haya quedado claro. Recuerden que estamos en puntaje nacional y pues en conjunto con la Universidad de los Andes.
Chicos, ahora sí. Preguntas. Vamos a responder las preguntas que tienen ahí. Entonces, ya vamos a verlas. Entonces, solo aquí para ver un poco más. Me están pidiendo, ¿sí?, ejemplos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, de enlace triple, ¿sí? Entonces, si ustedes miran acá, por ejemplo, está el nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5A, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 5 electrones de valencia. Entonces, si yo dibujo el nitrógeno, aquí voy a dibujarle 2, y aquí voy a dibujarles 2, y aquí los otros 3 electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Él siempre va a necesitar 3 electrones más para llegar a la regla del octeto. Entonces, junta este con este, este con este y este con este. ¿Listo? Y forma el N2. Esto es un enlace triple. ¿Listo? Acuérdense, la diferencia menor a 1,7 es covalente y mayor es iónico. Es más fácil de romper el enlace iónico. Más que las líneas, en el tema de compartir en el tema de si es sencillo, doble y triple, es si comparto un par de electrones, si comparto 2 o si comparto 3 pares de electrones. Por ejemplo, este que es un enlace triple comparte 1, 2 y 3 pares de electrones. En los enlaces apolares siempre la diferencia de electronegatividad es igual a 0, siempre va a ser igual a 0. Si da 1.7 se considera un compuesto de carácter más iónico, ¿sí? Porque igual la diferencia de electronegatividad es muy alta. Entonces, veo que hay dudas con la ley del octeto en el dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces miremosla de nuevo acá. El carbono está en el grupo 4, es decir que tiene 4 enlaces de 4 electrones de valencia, y el oxígeno está en el grupo 6, ¿cierto? Entonces por acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? El oxígeno únicamente va a necesitar 2 electrones para hacer, ya les dije, exacto, 1,7 es iónico. Sí, volvemos al dióxido de carbono. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, necesita 2, es decir que este carbono únicamente va a coger estos 2, ¿cierto? Y ahí cumplen la ley del octeto. ¿Listo? Pero quedan estos 2 volando. Entonces, por eso es que el dióxido de carbono me agarra también las del otro oxígeno. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo junto. Y cumplo la regla del octeto. ¿Listo? Es eso. Entonces, en el dióxido de carbono está el enlace doble. ¿Listo? Chicos, ahora sí, ejercicios. Y que me juntan los 2 temas que vimos hoy. Chicos, el caso del monóxido de carbono es un caso bien complejo, que les recomiendo que lean, porque el monóxido es tóxico y queda por ahí algo volando. Entonces no cumple así a cabalidad, sencillo, la regla del octeto. Entonces es importante que lo lean. Entonces,
vamos a hacer, acuérdense que esto es preparación para las pruebas de Saber 11, entonces vamos a hacer preguntas tipo Saber 11 de las que salen. Entonces, dice, el elemento X presenta en su último nivel de energía la configuración electrónica Ne 3s2 3p5. ¿Listo? Es probable que este elemento forme un compuesto iónico con un elemento cuya configuración electrónica en su último nivel de energía sea Ne 3s2, Ne 3s2 3p2, Ne 3s2 3p3, Ne 3s2 3p4. ¿Qué es lo más confuso de acá? Para los que dieron respuesta, ya, calma, ya la vamos a hacer. Lo más confuso de acá es que me meten ese Ne, y nosotros cuando vimos configuración electrónica no vimos nada de Ne. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un principio, llévenselo claro. Los químicos son perezosos y siempre van a buscar acortar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene un compuesto muy largo, uno lo acorta nombrando el gas noble que está antes. Entonces, cuando dicen Ne, quiere decir configuración electrónica del neón, más lo siguiente, es decir, que estamos hablando de un compuesto que está con un número atómico más alto que el del neón. Y me ahorro escribir 1s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p6, que es la del neón, ¿sí? Me ahorro escribir eso, significa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces esto significa la configuración del neón, que es 1s2, 2s2, 2p6. Eso es lo que significa. ¿Listo? Ahora sí, ¿por qué no me la ponen? Porque lo más importante es que me pongan la parte final. ¿Listo? Me están diciendo que el elemento X presenta en el último nivel de energía la configuración 3s2, 3p5. Si yo sé que ese es el último nivel, de aquí yo puedo saber dónde está ubicado en la tabla periódica, ¿cierto? Porque nosotros vimos la tabla periódica y vimos que los que terminan en S están aquí, los que terminan en D están acá, los que terminan en P están acá, y los que terminan en F están ahí, ¿cierto? Entonces, como termina en P, yo sé que estoy hablando de un elemento de por acá, ¿cierto? Incluso, sé aún más, sé que estoy hablando de un elemento que tiene 2 y 5, 7 electrones de valencia. Chicos, esto no es nada nuevo de lo que hemos visto, simplemente es la aplicación de lo que hemos visto. ¿Listo? Entonces, listo, ya sabemos que está acá y me están diciendo que es probable que este elemento forme un compuesto iónico con un elemento cuya configuración electrónica es. Entonces yo me acuerdo, la profe de química me dijo que los iónicos se juntaban los de acá con los de acá, ¿cierto? Es decir, que tengo que buscar un compuesto que en la configuración termine en S, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? Pues hombre, el único que termina en S es el A. Y eso es todo el tema que hemos visto revuelto. Los enlaces iónicos siempre cumplen la regla del octeto. Por eso dice la configuración más probable, es probable. Entonces, vuelvo y juega. El elemento que yo tengo tiene una configuración que termina en 3s2, 3p5. Es decir, que es un elemento que termina en P. Y como su configuración electrónica termina en P, está ubicado a este lado de la tabla periódica. Y los enlaces iónicos se forman entre los que están de este lado de la tabla periódica con los que están de este lado. Es decir, los que terminan en S. ¿Listo? Los que terminan en S están acá. 3s2. ¿Listo? Los enlaces iónicos se forman entre los grupos 1A, 2A, ¿sí? Y los del grupo 5A, 6A y 7A. Es decir, los de acá con los de acá. Estos con estos. Y los iónicos se forman entre el resto de la tabla periódica, es decir, entre todos estos de acá. ¿Listo?
cuando yo me junto con un elemento que está en S, ya es un elemento iónico. ¿Listo? Yo no puedo juntar, por ejemplo, nunca van a encontrar el Na2 solo, el sodio solo, porque entre ellos no forman enlaces covalentes. ¿Listo? Muy bien, me dicen, ¿y por qué no es 3S1 para que me complete 3S8? Sencillo, porque yo puedo tener un elemento que tenga, por ejemplo, miremos la tabla periódica, el cloro, ¿cierto? Que tiene mis 7 enlaces y que va a compartir, entonces yo lo puedo poner con uno del primer grupo que tenga solo un enlace, que tenga dos, perdón, que esté con 2 enlaces como el de la esta, y este se va a juntar con otro cloro, ¿sí? Chicos, esto es importante, esto es puro análisis. Los metales y los no metales ya los vimos. Recorderis, metales, los de S, metales, los de D. Aquí, estos son metaloides, los que están por acá en azul, acá está todo. Y los que están aquí en amarillos y rosados son los no metales. ¿Listo? Y pues los del último grupo son gases nobles, que también son no metales. Vamos con otra pregunta, antes de que se acabe el tiempo. Miren, la tabla presenta electronegatividad de 4 elementos. Aquí sí me están dando las diferencias. La tabla presenta la electronegatividad de 4 elementos, X, J, Y, L, y me dan unas diferencias electronegatividades. De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que el compuesto de mayor carácter covalente, ojo, de mayor carácter covalente es, ¿cuál de esos dos es un compuesto con mayor carácter covalente? ¿Cómo va este cuento? Ya sabemos que los elementos covalentes son los que tienen una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7. Entonces, podemos sacarle la diferencia de electronegatividad a cada uno. El primero es L y Y. 1,6 menos 0,9, ¿eso cuánto nos da? 0,7. ¿Listo? B, J y L. J y L es 1,6 menos 1,5, eso me da 0,1. Y y X es 4 menos 0,9, eso me da 3,1. ¿Listo? Y J es 1,5 menos 0,9, o sea, 0,6. Entonces, de entrada, yo sé que el de 3,1 no es, ¿cierto? Porque ese es iónico. Y ahora, ¿cuál de estos es más covalente? Pues el que tenga una distancia más chiquita, ¿cierto? Y el que tiene la distancia más chiquita es la B, que tiene 0,1. Entonces, el de menor diferencia de electronegatividad es 0,1. Sí, qué pena por la confusión. Puse mayor, pero pensé en menor. Es menor a 1,7 y el que es más chiquita la diferencia es el B, que tiene una diferencia de 0,1. ¿Listo? Este es del mismo modo, pero en el sentido contrario. Tenemos la tabla y dice, de acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que el compuesto con mayor carácter iónico es, entonces acuérdense que iónico es mayor a 1,7. Ahora sí, este está fácil, ya les expliqué cómo se hace. ¿Cuál es la respuesta? Ajá, perfecto. Muchos la tienen ya bien. Pues aquí es sencillo, escoger el más grande que se une con el más pequeño. ¿Sí? Acuérdense que el iónico es la diferencia más grande. Y ese es X y Y. O sea, la B. Última, dice, hay una tabla y la tabla me muestra
el número de electrones, el número de protones, el número de neutrones, que eso lo vimos en la clase pasada, y electrones de valencia. Y me dice, de acuerdo con la tabla anterior, la estructura de Lewis que representa la molécula de YW2, ¿cierto? Es, y ahí están las opciones. Acuérdense que en la estructura de Lewis nosotros dibujamos los electrones de valencia. Esa es la primera cascarita, saber dónde están dibujados los electrones de valencia, ¿listo? Entonces, de W, los electrones de valencia son 6, ¿cierto? Y de Y, los electrones de valencia son 4. Si ustedes miren, el que cumple con esa condición es A. B está medio bien, pero miren que Y tiene 6 electrones y Y solo tiene 4 electrones de valencia. Este de acá sí es que no tiene nada que ver con nada. Acuérdense que los electrones van en parejitas y en este caso 2, 4, 5, 6, 7, 8 los están dibujando todos los electrones. Y la estructura de Lewis es únicamente con electrones de valencia. La D están 2, 4, 6, 8, les están dibujando lo mismo, los electrones totales. Y acuérdense que la estructura de Lewis son electrones de valencia, no electrones totales. Esa es la cascarita. ¿Para qué es el elemento X? Para distraerlos, chicos. Hay bastantes distractores y ustedes tienen que enfocarse en dónde está la respuesta, cuál es la información que les dan para poder llegar a la respuesta. ¿Listo? Entonces ahí, ¿vieron? Ahí están las cascaritas. Así están. Chicos, se nos acabó el tiempo. Para mí fue un placer acompañarlos.